buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y el día de hoy quiero presentarles al doctor Ricardo Omar Ugalde, es residente de segundo año de la especialidad de Medicina del Deporte, el cual va a tratar con nosotros el tema de efectos de la profundidad sobre el cuerpo humano. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por otra vez permitirnos este espacio para hablar sobre medicina y deporte. A decir verdad, este es un tema menos práctico y menos aplicable que otros que se han revisado en el consultorio deportivo del UNAM, en el sentido en que muchos de nosotros nunca nos hemos visto en la situación de practicar buceo y posiblemente seguiremos el resto de nuestras vidas sin tener este acercamiento. Sin embargo, lo que les falta de utilidad, les sobra de interesante y pues entonces vamos a conocer un poco del mundo de qué sucede con nuestro cuerpo cuando nos sumergimos en el agua. Premisas, ideas o principios que es necesario conocer para entender todo lo que le sigue. Una es que el aire es compresible a diferencia de los líquidos. Los líquidos, por más que los apachurremos, por más que los presionemos, no van a cambiar su volumen. Sin embargo, con los gases no es así. En el ejemplo se expresa muy bien lo que sucede cuando tenemos determinado volumen de gas, incluido el aire que respiramos, y se le aplica un peso encima. Sin embargo, si a este mismo volumen de aire se le aplica más presión o más peso encima, pues el volumen va a ser menor, aunque sea la misma cantidad de aire. También se ejemplifica muchísimo cuando vamos a una fiesta, por ejemplo, y vemos que están inflando globos con un tanque de helio comprimido y decimos, ¿cómo es posible que de este tanque salgan 50 a 100 globos? Si el tanque no es tan grande, pues la razón es porque está comprimido. Entonces, cuando sale a los globos, se expande y es así como ocupa un mayor volumen. Otro de los principios que es necesario conocer y entender es que el agua ejerce presión sobre los objetos sumergidos. En otras palabras, la cantidad de agua que tenemos encima cuando estamos debajo del agua tiene peso. Y el peso va a ser mayor entre más agua esté sobre nosotros. O, en otras palabras, entre más profundo nos encontremos. En el ejemplo de aquí vemos un buzo que está a 40 metros de profundidad y otro que está a 100 metros de profundidad. Ambos tienen presión sobre ellos, pero el de 100 tiene muchísimo más, porque está soportando una columna de 100 metros de agua sobre él, y el de 40 también tiene presión sobre su cuerpo, pero únicamente de 40 metros de agua. Esta compresión que sufren los gases que acabamos de explicar está en función de la presión. Y dijimos que entre más presión, el gas se comprime más. Y entre más profundo vayamos, hay más presión. Por lo tanto, entre más profundo se sumerja cierto volumen de gas, va a ser de menor volumen. Como lo vemos aquí en la figura, si tenemos un globo en la superficie del agua, tiene determinado volumen. Conforme lo vamos sumergiendo, se va apachurrando más. Es decir, su volumen va cambiando. Se va haciendo menor, 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 entre más se sumerja. Y como los pulmones son un tejido que contiene aire, se comporta de la misma manera. Los pulmones en la superficie tienen cierto volumen, pero conforme se desciende, se hacen más pequeños, aunque tengan la misma cantidad de aire. Simplemente está más comprimida. Esto únicamente es aplicable para las cavidades llenas de aire, como lo son los pulmones, la vía aérea superior, etc. Sin embargo, otros de nuestras partes de nuestro cuerpo no sucede esto porque se componen nuestros tejidos la mayor parte de agua. Entonces, por ejemplo, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestra cabeza no va a sufrir esta compresión porque no son cavidades con aire. Al igual que las otras veces que he estado aquí en este espacio, se desprenden dos vertientes. Hay dos divisiones. Y una corresponde al buceo sin equipo y otra corresponde al buceo con equipo, porque va a tener ciertas diferencias dependiendo de cuál se trate. Primero vamos a explicar qué sucede con el buceo sin equipo. Para buceo sin equipo, como su nombre lo indica, únicamente va a ser nuestro cuerpo. Entonces, para que se lleve a cabo, debemos de hacer una inhalación profunda y sumergirnos, lo que normalmente o coloquialmente se le llama aguantar la respiración. Y como únicamente tenemos el oxígeno que hemos guardado en ese momento, necesitamos salir a respirar cada cierto tiempo.
Y esta cantidad de oxígeno que tenemos atrapada en los pulmones es la que va a limitar al nadador o al buzo de estar determinado tiempo abajo del agua. No va a estar indefinidamente ahí, porque tiene que respirar para captar más oxígeno nuevamente. Como veíamos hace rato, al descender disminuye el tamaño pulmonar, ya que está abajo, mientras se mantenga a esa profundidad, el tamaño se va a quedar ahí y al ascender aumenta el tamaño pulmonar. Esto no supone ningún problema en este tipo de buceo sin equipo, porque únicamente tenemos el gas que teníamos al principio, es decir, cuando estábamos en la superficie. Únicamente van a cambiar de tamaño nuestros pulmones. Sin embargo, como decíamos hace rato, el tiempo es limitado. Entonces, no podemos estar tanto tiempo allá abajo porque se nos acaba el oxígeno. Sin embargo, existe cierta práctica que es más o menos conocida para aguantar más tiempo. Y esto corresponde a la hiperventilación. La hiperventilación es respirar más veces de lo que normalmente hacemos. Es decir, en vez de respirar de 10 a 14 veces por minuto, podemos hacerlo 30, 40, etc. Muchísimo más veces, seguidito. Y hacer esta práctica de hiperventilación prolonga el tiempo de apnea. Apnea es un periodo sin respirar. Entonces, hiperventilar hace que aguantemos más la respiración. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos cierto control de la respiración en varios niveles de nuestro cuerpo. Aunque la respiración es voluntaria, es decir, nosotros decidimos cuándo sí respirar, cuándo dejar de respirar y durante cuánto tiempo, esta respiración también está a cargo de un grupo de neuronas en el tronco del encéfalo que se llama centro respiratorio, lo que corresponde al número 3 que aparece ahí en la imagen. Este grupo de neuronas se encarga de censar o de saber el nivel de dióxido de carbono que hay en la sangre. El dióxido de carbono es un gas que se produce por el metabolismo que hacen nuestras células. Nuestras células captan el oxígeno que nosotros obtenemos del aire a través de nuestros pulmones, captan el oxígeno, lo utilizan y producen dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono sale de nuevo al aire a través de los pulmones. Lo que es normal tener de dióxido de carbono cuando respiramos normalmente son 40 milímetros de mercurio. Esa es una medida. 40 milímetros de mercurio es lo normal que tenemos. Sin embargo, cuando aguantamos la respiración, cuando dejamos de respirar, estos 40 van subiendo poco a poco. Ya no son 40, ya son 41, conforme pasan los segundos 42, 43, y así hasta que llega a 50 milímetros de mercurio, este dióxido de carbono en la sangre. Y alrededor de esos 50 milímetros de mercurio es lo que se puede tolerar. Ya que llega a esta cifra, ya es inevitable respirar. Es decir, 50 milímetros de mercurio es el límite tolerable. Y a partir de aquí, ya no es posible aguantar la respiración. Entonces, no es cierto o no es posible, por ejemplo, no sé, decir que alguien se quiere suicidar aguantando la respiración, porque inicialmente él puede controlar eso, pero cuando llegue a este límite, el sistema nervioso dice, ya, hay que respirar y obliga a uno a respirar. Y si lo ponemos en una recta o en una forma de medirlo, aquí está nuestro nivel inicial de 40 y cuando llega a 50 es cuando respiramos inevitablemente. Sin embargo, la respiración, decíamos hace rato, hace que ingrese oxígeno y saca dióxido de carbono. Entonces, si respiramos muy seguido o hiperventilamos, estamos eliminando más dióxido de carbono del que debemos. Y esos 40 que son normalmente en reposo pueden descender hasta 15. Entonces, nuestro estado basal ya no se encuentra aquí en 40, ya está hasta 15. Y para que de 15 llegue a 50, que es nuestro umbral para respirar o respirar, pues pasa más tiempo. Entonces, hiperventilar prolonga el tiempo de apnea o prolonga el tiempo de aguantar la respiración. Y en el récord se ve claramente esto. El récord de aguantar la respiración sin hiperventilar antes es de 342 segundos, que es poquito menos de 6 minutos. 6 minutos. Y por otra parte, cuando se hiperventila y se aguanta la respiración, se llegan a valores de 15 a 20 minutos de no respirar o de aguantar la respiración. Entonces, esto cambia completamente la duración que uno puede estar debajo del agua. En esta tabla aparece lo que acabo de decir. Lo normal es estar de 40, entonces para que llegue al 50, pues le faltan 10 milímetros de mercurio. Y si hiperventilamos, nuestro dióxido de carbono basal está en 15, y para que llegue a 50, faltan 35.
Entonces, de 10 a 35 hay bastante más diferencia, que es lo que hace que aguantemos más. Sin embargo, otra parte dentro de este proceso, de estas acciones, es la cantidad de oxígeno. Normalmente, cuando respiramos en reposo, por ejemplo, ahorita, nuestra saturación de oxígeno está al 98%, es decir, está muy cercana al 100, quiere decir que eh, toda nuestra hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno, está casi totalmente llena de oxígeno. Entonces, el hecho de que hiperventilemos podría llegarla al 100, pero realmente no es mucho lo que sube. Entonces, eh, se puede decir que la hiperventilación reduce el deseo de respirar, pero no aumenta las reservas de oxígeno. Entonces, alguien que se sumerge después de hiperventilar, pues se le puede agotar casi el oxígeno cuando las concentraciones de dióxido de carbono no son lo suficientemente bajas para que siente el deseo de respirar. Y entonces, pues esto hace que la situación sea peligrosa porque no siente la necesidad de respirar y puede ser que el oxígeno ya se le esté acabando. Entonces, especialmente durante el ascenso a la superficie, puede experimentar una pérdida de la conciencia. Y si no hay nadie afuera que le esté auxiliando, que se dé cuenta de esto, pues puede ser potencialmente fatal esta situación. Entonces, respecto al buceo sin equipo, es prácticamente lo más destacable y lo más que hay que tener en cuenta y que sí podría llevarse a cabo por una persona que no conoce estos riesgos y no necesariamente durante el buceo, sino en una alberca, en un balneario, por ejemplo. Por otra parte, está el buceo con equipo. Aunque el equipo de un buzo consiste en todo lo que se ve en la imagen, que son aletas, el visor, el traje de neopreno para las temperaturas bajas, el snorkel, lo que más me importa en este momento y en lo que más me centraré es en el SCUBA, que por sus iniciales en inglés quiere decir aparato autónomo de respiración submarina, y es lo que apunta la flecha, este tanque de oxígeno y otros componentes más. Entonces el SCUBA se compone de un tanque de aire comprimido que contiene oxígeno, una válvula reguladora que va a suministrar aire dependiendo de qué tan abajo estemos, una manguera y una boquilla o máscara que lo va a conducir hasta nuestra boca y nariz. También en este punto es necesario entender la mecánica de la ventilación, cómo es que nuestros pulmones captan el aire. Imaginemos una botella que le ponemos en la boquilla a un globo y este globo lo inflamos. Entonces, conforme lo inflamos, va saliendo el aire por un hoyito que tiene en el fondo. Ya que está completamente inflado, tapamos el hoyito o imaginamos que nunca estuvo ahí. Entonces, el globo va a estar en estrecho contacto con la parte de adentro de la botella y mientras no entre aire a ese espacio, el globo se va a mantener así. Y si nosotros pudiéramos cambiar el tamaño de la botella, también lo va a hacer el globo, porque no hay aire que entre el globo y la botella. Esto se equipara mucho a nuestros pulmones, donde la botella es nuestra caja torácica y el globo es el pulmón. Y lo que hacen nuestros músculos de la respiración es cambiar el tamaño de la caja torácica y pues los pulmones están a merced de eso. Entonces la caja se hace más grande, los pulmones se hacen más grandes y por consiguiente entra aire. Y durante la expiración ocurre lo contrario. Se hace más chica la caja torácica o la botella en este caso, por consiguiente lo hace el globo y sale aire. Sin embargo, esta mecánica de que nuestros músculos expanden la caja torácica para que entre aire, como aparece aquí en la imagen, no se puede llevar a cabo a grandes profundidades, porque recordemos que entre más profundo estemos, hay más presión que ejerce el agua sobre nosotros, o lo podemos ver también como si nos estuviera apachurrando. Y ni siquiera debemos llegar tan profundo, más o menos a 1 metro de profundidad. La presión ya no deja que nuestros músculos trabajen. Y esto lo podemos hacer con un experimento sencillo. En el momento en que nosotros estemos en un balneario o cualquier alberca a la que tengamos acceso, si tenemos una manguera de 1 metro de largo, un extremo de la manguera lo dejamos en la superficie del agua y el otro extremo nos lo ponemos en la boca y nos sumergimos a 1 metro de profundidad. Y aunque tenemos la manguera para jalar aire desde arriba, a esta profundidad de 1 metro ya no podemos respirar porque el agua que está apachurrando nuestro tórax no nos lo permite. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para contrarrestar esta presión?
es que el tanque de oxígeno que tiene la escuba nos suministra aire a presión. Entonces, dependiendo de la profundidad a la que nos encontremos, nos va a suministrar más presión para contrarrestar la que hay por fuera de la caja torácica. Entonces, un buzo que está a 100 metros de profundidad va a necesitar más presión en el aire que respira que un buzo que está a 40 metros de profundidad. Pero el problema es que inspirar aire a esta presión también deriva otros problemas que vamos a ver enseguida. Uno de los riesgos es la expansión del aire durante el ascenso. Hace rato veíamos que a mayor presión hay menor volumen y a menor volumen hay a mayor presión hay menor volumen y a menor presión hay mayor volumen. Y en este cuadrito podemos ver lo que sucede cuando alguien va a sumergirse en el agua. Una forma de medir la presión, unidades de presión, son las atmósferas. Entonces, a nivel del mar, antes de sumergirse, está establecido que la presión ahí es de una atmósfera. Y conforme se descienden 10 metros, aumenta otra de estas unidades. Es decir, a 10 metros ya hay el doble de presión. A 20 metros hay 3 atmósferas. A 30 metros hay 4 atmósferas. Y a mayor presión va a haber menor volumen. Entonces, si antes de sumergirse la persona en sus pulmones tiene 6 litros de aire, cuando hay el doble de presión va a tener la mitad de volumen, es decir, 3 litros de aire. Y cuando se dobla la presión, es decir, pasa de 2 a 4, el 3 se va a hacer todavía la mitad, a 1.5 litros de aire. Y lo contrario también ocurre cuando alguien que está abajo respirando aire a presión regresa a la superficie. Si un buzo está a 30 metros de profundidad, la presión ahí es 4 atmósferas, y si a esta profundidad sus pulmones tienen 6 litros de aire, cuando esté a la mitad de presión a 10 metros, es el volumen de aire, esos 6 litros van a volverse 12 litros de aire. Y cuando vaya a la superficie, donde hay la mitad de la presión, que a ese nivel va a haber el doble de volumen de aire. Y pues entonces esos 6 litros que eran a 30 metros de profundidad se van a volver 24 litros en la superficie del agua. Y pues uno pensará, 24 litros de aire es muchísimo, no caben en los pulmones. Sí, eso es totalmente cierto. Entonces, si el buzo o la persona que está sumergida respirando aire comprimido no va exhalando conforme va ascendiendo a la superficie, este aire no va a caber en los pulmones y va a romper los tejidos. Y eso va a provocar una embolia gaseosa. El aire que había en los pulmones va a pasar hacia la sangre y pues va a llegar al cuerpo, ocasionando pues catástrofe, dependiendo del sitio donde se encuentre. Si es sistema nervioso central, pues sería el peor escenario. Y ni siquiera se tiene que ir tan profundo. Una inhalación completa de aire comprimido a 1.8 metros de profundidad, que no se exhala conforme se va ascendiendo, puede provocar un daño severo. Y si esto se hace a 2.4 metros de profundidad, puede ser letal. Entonces, no es necesario irnos hasta 30, 40, 50 o 60 metros. Otro riesgo es la compresión del oído medio. Esta imagen representa cómo están las partes de nuestro oído. Aquí podemos ver la oreja, el conducto que nos lleva hasta el tímpano, y del tímpano hacia adentro hay una cavidad que se llama oído medio. Este oído medio no está aislado, conecta con la faringe o con la boca, si lo podemos ver así, a través de un conducto que se llama trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. En condiciones normales, esa trompa es permeable, quiere decir que permite el paso de aire cuando nosotros bostezamos o cuando pasamos saliva. Es por eso que cuando vamos de viaje, por ejemplo, sentimos que los oídos se nos tapan, pero si pasamos saliva o bostezamos, se nos destapa, porque este conducto, esta trompa de Eustaquio, se abre y deja pasar el aire que hay en la atmósfera o que tenemos en nuestra boca con el que hay en el oído medio, y se igualan las presiones. Esto es indispensable si no se quieren tener lesiones del oído durante la sumersión en el agua. Y esto es porque conforme se va sumergiendo uno, ingresa agua a este conducto auditivo externo, que es el que está en contacto con el exterior. Entonces, conforme nos sumergimos más, hay más presión y entonces este tímpano se empuja hacia este lado,
donde está el cursor. Sin embargo, como se está respirando aire comprimido a esa misma presión para poder realizar las respiraciones, si esta trompa de Eustaquio o si este conducto está permeable, deja pasar el aire, pues también va a haber presión aumentada en esta parte del tímpano. Entonces se van a igualar. Va a haber mucha presión por dentro, va a haber mucha presión por fuera y no va a haber problema. Sin embargo, durante las infecciones de vía aérea superior o resfriados comunes, infecciones de la garganta, ese conducto se inflama por el proceso natural de la infección y no deja pasar el aire. Entonces, esta cavidad que está aquí tiene la presión de arriba de la superficie y conforme nos vamos sumergiendo hay más presión afuera y entonces se empuja el tímpano hacia este lado y puede haber rupturas de acuerdo a la profundidad que se llegue. Otra complicación, quizás la más complicada de entender, pero es una bastante famosa, es la enfermedad por descompresión. Aquí también hay principios que necesitamos entender. Y uno es que los gases están físicamente disueltos en los líquidos. Incluso en un vaso de agua, por ejemplo, como el que aparece en la imagen, aunque nosotros lo veamos totalmente transparente, hay gases físicamente disueltos ahí, pero no va a haber tantos porque estos gases que estén ahí físicamente disueltos son proporcionales a la presión a la que esté sometido este líquido y a la solubilidad del gas que tenga en este líquido. En caso de los gases que respiramos, el nitrógeno es el que más solubilidad tiene y es el responsable de los problemas que vamos a tener aquí. Estos gases físicamente disueltos se expresan bien en esta figura, donde tenemos aquí un líquido que está sometido a cierta presión, en este caso un bar. Los bares es otra medida de presión aparte de las atmósferas que veíamos hace unos momentos. Y en este otro escenario tenemos el mismo líquido que está sometido al doble de presión. Entonces, este que tiene el doble de presión va a tener más cantidad de gases disueltos en él. Y conforme aumentemos más la presión, más va a ser la cantidad de gases disueltos. Si tuviéramos aquí otro dibujito donde hubiera 10 bares de presión, va a haber muchas más moléculas de gases dentro de ese líquido. Aunque no se vean, ahí van a estar. También, otra cosa que sucede es lo contrario. Al disminuir la presión, el gas que está ahí dentro va a salir. Y esto se puede ver pues de todos los días o muy seguido en los refrescos, aguas minerales, cualquier bebida que esté gasificada. Mientras esté cerrada, está sometida a cierta presión y se ve muy transparente. Se ve como si fuera agua normal. Sin embargo, cuando destapamos la botella, esa presión a la que está sometida se libera y los gases que están ahí se vuelven burbujita y salen a la superficie. Entonces, algo muy parecido pasa en nuestro cuerpo con esta enfermedad. Durante el ascenso a la superficie desciende la presión, tomando como principio que un buzo que está a cierta profundidad está respirando aire a más presión de la que hay en la superficie. Entonces, esa mezcla de gases que está respirando, principalmente el nitrógeno, como están a más presión, entran al líquido, que en este caso es la sangre, como sucede aquí. Las bolitas serían nitrógeno, que al estar a más presión entran al líquido. Y durante el ascenso a la superficie, conforme va subiendo, esta presión disminuye, que correspondería cuando destapamos el agua mineral. Entonces, en este momento, conforme va subiendo, el gas formará burbujas y saldrá del líquido. Y dependiendo de la rapidez con la que lo haga, pues van a aparecer los síntomas. Obviamente no es tan abrupto como el ejemplo del agua mineral, pero sí se van formando burbujas poco a poco. Y si no se sale de forma adecuada, pues estas van a ir saliendo más rápido de lo que se pueden eliminar a través de la respiración y va a romper tejidos y van a llegar a la circulación y también dependiendo del lugar donde estén, va a haber más problemas. Si es en cerebro, por ejemplo, pues va a haber confusión, visión borrosa e incluso la muerte. Sin embargo, esto de que el nitrógeno
se disuelve en nuestra sangre y también en todos los líquidos de nuestro cuerpo, no lo hace de forma inmediata, lo hace con cierta lentitud. Y por eso existen gráficas donde toman en cuenta la profundidad en metros que alcanza el buzo y el tiempo en el que está ahí, tomando como referencia una profundidad de 25 metros, que es la que aparece en la línea roja. Vemos el tiempo. Por ejemplo, si se están 15 minutos ahí, no es el tiempo necesario para que esa profundidad, el nitrógeno, se disuelva tanto en nuestro cuerpo. Entonces no se requiere que haya un ascenso gradual ni medidas para evitar este padecimiento. Sin embargo, si el buzo se mantiene a esos mismos 25 metros de profundidad durante 50 minutos o durante 40 minutos, ya hay más tiempo al que estuvo expuesto a esta profundidad. El nitrógeno se disolvió en los tejidos, incluidos la sangre, y en este escenario el buzo o el sujeto que se haya sumergido sí va a requerir las medidas de ascenso gradual, lo que se llama por etapas, subir tantos metros cada cierto tiempo o incluso detenerse ahí también algunos minutos para que pues las burbujas de nitrógeno vayan saliendo poquito a poco y no de forma tan abrupta. Y listo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Sí sabemos que, pues bueno, estas condiciones no son tan factibles para cualquier persona, pero debemos conocerlas, debemos ser precavidos y no es como tan fácil sumergirse de esta manera. ¿Nos puede comentar nuevamente cuáles son los riesgos de no hacer una buena descompresión a la hora de bucear? Por favor. Sí. Recapitulando, entonces, estos riesgos de que se presente este padecimiento de enfermedad por descompresión va a estar en función de qué tan profundo lleguemos y de qué tanto tiempo estemos ahí. Porque esta solubilidad del nitrógeno no se lleva de un momento a otro tan rápido. Entonces, nos podemos guiar en gráficos como este. En el caso o situación donde hayamos estado a cierta profundidad y durante el tiempo necesario para que se requiera las medidas de descompresión, pues debe ser un ascenso gradual, es decir, no tan rápido, para que las burbujas que salen de la sangre, sea poquito a poco, estén en la sangre y salgan a través de los pulmones. Porque si se hace demasiado rápido, pues los pulmones no dan tiempo de retirarlas y entonces este líquido que se vuelve gas, por así decirlo, puede romper tejidos como lo son las articulaciones, los músculos, vasos sanguíneos. Entonces, pues, si esto se lleva a cabo, por ejemplo, en un brazo, pues puede producir dolor, puede producir un hematoma, rasgar algunas fibras musculares y producir pues cierto daño, pero nada comparado con que si eso llega a suceder en el cerebro, donde rompe vasos sanguíneos o tejidos de áreas elocuentes que llevan a cabo la memoria, toma de decisiones, movimientos. Entonces, ahí realmente estaría el problema. ¿Puede llegar a ser letal? Sí. Sí puede llegar a ser letal, sobre todo porque estos síntomas no se ven luego. Entonces, al igual que el nitrógeno necesita tiempo para establecerse dentro de los tejidos, necesita ese mismo tiempo para salir totalmente de ellos. Entonces, el buzo o el sujeto que se sumergió puede llegar a la superficie, sentirse normal y en el transcurso de 24 a 48 horas empezar con esta sintomatología. Y también esto se ve agravado porque pues la mayoría de los sitios donde se llevan a cabo estas actividades son turísticos. Entonces lo realizan personas que vienen de otros lados. Y si viene de otro lado, el turista que hace esto, pues muy probablemente se desplace a su sitio de origen en avión. Y la presurización de las cabinas de avión lo hacen a una presión que equivale a una altura de 2100 metros más o menos. Entonces todavía hay menos presión
al nivel del mar y hace que las burbujas salgan con mayor facilidad en el momento en el que se sube al avión. Entonces, si esto sucede, pues muy probablemente se dará una pérdida de conciencia que no tendrá explicación para los que estén presenciando esta enfermedad, porque ni siquiera conocen el antecedente de que hizo buceo de forma inadecuada. Pero sí puede ser mortal. ¿Qué signos y síntomas nos deben alertar para llevar a este buzo o a esta persona que lo practicó al hospital? Y si lo deben aceptar en cualquier hospital o requieren de algún equipamiento en especial en estos hospitales. Realmente los síntomas son inespecíficos si no se tiene en cuenta este antecedente, porque pueden incluir dolor de cabeza, malestar general, confusión, mareo, visión borrosa. De ahí ya le siguen otros más severos como pérdida de la conciencia y si no se trata, pues la muerte. Y no podría tratarse en cualquier hospital, debería referirse a un centro especializado en esto porque el tratamiento inicial es comprimirlo. Si ya está si el cuerpo de esta persona está sometido a una presión fuera del agua, lo correcto sería someterlo a una presión más alta de nuevo para que estas burbujas que son gas entren en solución de nuevo en la sangre y sigan y ya no produzcan este daño que están haciendo. Entonces, pues hay dos formas de hacerlo: sumergiéndolo nuevamente en el agua o con una cámara de descompresión que pues no se tienen en los hospitales cualquiera. Ok, entonces sí, la recomendación tiene que ser un hospital donde tengan a disposición estas cámaras. ¿Cómo me dice que es cámara hiperbárica? Sí, también tiene ese nombre. Ok, y bueno, no cualquier hospital supongo que la tiene que ser con algunos requerimientos en especial. Entonces, si hay el antecedente y si hay dolor de cabeza, malestar general, dolores articulares, podemos pensar que puede estar pasando esto. Sí, sobre todo si se tiene el antecedente. Ok, ¿y se entrena para que esto no suceda? ¿Qué pasa con los buzos profesionales? ¿Ellos ya están entrenados de cómo ascender para que esto no pase? Sí, más que nada el entrenamiento sería para conocer la técnica o el proceso adecuado, pero en que una persona tenga muchos años en este negocio y que tenga en esta situación y que su capacidad aeróbica sea más alta que la de una persona promedio, no lo exenta de esto, ni lo hace menos susceptible, simplemente conoce más de esto y pues hace el ascenso gradual para que no se lleve a cabo esto. Pero si, por ejemplo, una persona desentrenada y una entrenada en esta situación se sumergen a la misma profundidad y el mismo tiempo, van a necesitar exactamente el mismo proceso para salir. Es decir, que su condición física no tiene nada que ver. No. Ok. No sé, ¿algún otro comentario que nos quiera dar en cuanto a este tema, por favor? Pues son pocos, porque como mencionaba al principio, pues no es algo que se aplique tanto a la mayoría de las personas promedio como nosotros. Entonces, pues una de las recomendaciones sería que si se va a practicar pues, esta actividad o este tipo de actividades cuando vamos, por ejemplo, de vacaciones a la playa, pues no hacerlo con cualquiera. Debe haber una persona certificada o si no está certificada que conozca del tema, que tenga equipo adecuado. Aparte de eso, otro que sí me gustaría destacar sería lo que puse en esta diapositiva de la hiperventilación, porque pues realmente eso se puede hacer en una alberca, por ejemplo, cualquier fin de semana, cualquier día festivo que vayamos. Las competencias de aguantar la respiración pues pueden ser peligrosas si se hace una hiperventilación antes, por estas razones que explicaba y que no muchas personas conocen. Aparte de estas dos cosas, pienso que ya lo otro no es tan común. Me quedaría con esas dos. ¿Y el snorkelear
¿Corre uno algún riesgo en especial? Pues generalmente snorkelear es eh, muy cercano a la superficie, prácticamente sí, en la superficie del agua, en actividades recreativas para ver el fondo del mar, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones, realmente no habría algún cuidado especial porque se está respirando el aire desde la superficie del agua y mientras no se respire aire comprimido, pues no aplicarían todos estos problemas que mencioné en la segunda parte. Okay. Y si yo después de snorkelear o de hacer un poco de apnea, tengo dolor de oídos, ¿es recomendable algún medicamento, algún antiinflamatorio tópico? ¿Qué nos recomienda? Sí se pueden producir con frecuencia estas situaciones de dolores de oído después de actividades acuáticas con cualquiera, pero la principal razón es porque durante estas actividades pues entra líquido en nuestro oído y pues muchas veces este líquido no tiene más las medidas de higiene adecuadas. Si es en el mar no habría problema, pero por ejemplo en una alberca, pues como muchas personas están ahí, eh, hay suciedad, se puede agarrar una infección bacteriana sobre todo. Entonces, eh, lo ideal es que acudan con un médico para la prescripción de algún antibiótico en gotas, pero automedicación no la recomiendo. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. No sé si ya para terminar tiene algún comentario final, por favor. Mm, Me quedo con el mismo de cuando se realiza este tipo de actividades con algún profesional, alguien que conozca del tema, porque no son del todo inocuas. Entonces, cuando vamos debajo del agua, pues siempre existe el riesgo de ahogamiento sobre todo. Entonces, tratarlo con el respeto que se merece y pues únicamente. Sí, también la recomendación es que ojalá el instructor esté certificado, que conozca a lo mejor de primeros auxilios por si hay algún problema, que pueda realmente manejarlo de manera profesional. Sabemos que en estos, como dicen, en estos centros vacacionales o en las playas, muchas veces los que están a cargo de los turistas, pues es gente que no tiene muchos conocimientos, que lo ha hecho de manera empírica todo el tiempo y que muchas veces se presentan estas urgencias y no las saben manejar de forma adecuada. Siempre es la recomendación que sea con profesionales, porque bueno, están poniendo en riesgo la vida de los que se están acercando a ellos. Damos las gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los invitamos el próximo lunes con un tema igualmente interesante a tratar. Cuídense mucho y muchísimas gracias. Gracias, doctor, por su apoyo y pues nos estamos viendo por aquí. Al contrario, que estén muy bien todos. Hasta luego. Ok, muchas gracias.